Los tipos de alimentos que nosotros consumimos en Chile se han agrupado en 18 grupos que tienen que ver o representan el origen y la tecnología de la elaboración de esos tipos de alimentos. Entonces habrá, por ejemplo, alimentos considerados lácteos, por ejemplo, leche y productos lácteos, helados y mezclas para helados. También hay un grupo para productos grasos, ¿no es cierto? Aquellos que tienen lípidos, ácidos grasos, que son los productos grasos. Están los caldos, las sopas, las cremas y mezclas deshidratadas. Ahí hay mezclas de los anteriores, por ejemplo. Productos elaborados a partir de cereales, aquí ya tenemos de aquí en adelante el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no es cierto? Son grupos de alimentos que ya contienen hidratos de carbono en alta cantidad. Productos elaborados a partir de cereales, azúcares y miel, productos de confitería, productos de panadería y pastelería. Alimentos de uso infantil, que son más adquiridos y más consumidos por niños, por lo tanto tienen que tener unas ciertas exigencias para poder ser inocuos para niños pequeños. Y a continuación tenemos los alimentos de origen cárneo, como las carnes, los productos cárneos, pescados y productos de la pesca, los huevos y ovoproductos, y algunos ya de origen vegetal, como los aderezos, las especies, los condimentos, las frutas y verduras. Y también el grupo 15 considera los platos y las comidas preparadas, ¿no es cierto? Aquellas que son adquiridas, preparadas y llevadas listas para consumir. Las bebidas, los grupos de alimentos estimulantes y fruitivos y de las conservas. Bien, entonces nos queda claro que los alimentos se clasifican según 4 aspectos. Según los factores de riesgos que estos presentan y que dependen de sus características de composición, ¿no es cierto? Hablamos de los famosos factores intrínsecos del alimento, tienen que ver con su pH, con su actividad de agua, ¿no es cierto? Que son las condiciones bióticas y abióticas que van a favorecer más o menos la sobrevivencia e incluso la multiplicación de los microorganismos dentro de ese alimento. Se van a clasificar también en base al grupo de consumidores a quien va dirigido, ya sea que sean niños pueden ser muy pequeños como lactantes o niños de 4 años, ¿cierto? Ancianos, personas sensibles u otros grupos de alto riesgo como personas que están siendo sometidas a tratamientos muy agresivos, ¿no es cierto? Personas trasplantadas, u otras personas que se pueden realizar o estarse realizando diálisis, por ejemplo, ¿cierto? Esas personas tienen sistemas inmunes bastante deprimidos por el mismo tratamiento, por ejemplo, por las condiciones propias de la salud del paciente, por lo tanto, presentan mayores riesgos frente a una determinada concentración o dosis infectante de un alimento en particular. Otro criterio para clasificar los alimentos por grupos está la forma de preparación en que ha sido elaborado ese alimento y la forma en que va a ser consumida. No es lo mismo una carga microbiana en un alimento que va a ser cocinado a una que es consumida cruda o tal como uno la adquiere, ¿cierto? Por ejemplo, el yogur, uno no lo va a estar cocinando, se lo come tal cual lo obtuvo, ¿no es cierto?, del expendio o del negocio del supermercado. Entonces vamos a pensar que hay tipos de consumo que son directos, otros que son reconstituidos, otros que son rehidratados, otros son cocinados, como les decía yo, depende de la forma, la concentración de microorganismos que pudiera tener, ¿cierto? Va a afectar mayor o menormente al consumidor, o sea, va a ser más apto para su consumo en la forma en que es consumido, después de ser, ¿no es cierto?, reelaborado o reconstituido, rehidratado, por ejemplo. Y lo otro que tiene que ver también, que está relacionado también con los aspectos intrínsecos, los factores intrínsecos y extrínsecos en la forma de mantención y de conservación de esos alimentos. Que la idea es que no favorezcan la multiplicación microbiana, ¿no es cierto?, como veíamos en la clase de cátedra. Debemos comprobar la inocuidad de un alimento previo a determinar si es inocuo para la salud de los consumidores o no. Entonces, por ejemplo, para saber eso podemos buscar patógenos. En los laboratorios buscamos patógenos que más probablemente se relacionan con ese alimento, por alguna condición de o de su obtención como materia prima o de su elaboración en la industria alimentaria.
¿Cómo se determinan estos patógenos que vamos a buscar? Se determinan según los estudios epidemiológicos de brotes relacionados con ese alimento en ese país. En nuestro país, ¿no es cierto?, tenemos cierto tipo de patógenos que se van a relacionar con algún alimento, entonces vamos a tender a buscar como regla para todo el país esos patógenos. La presencia de un microorganismo en un alimento también se puede relacionar con el tipo de manejo y la tecnología de elaboración. Eso nos queda claro cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la producción de leche o en la producción de huevos, ¿no es cierto? Puntualmente, porque ustedes pienso que les puede quedar más claro un ejemplo así por las imágenes que ustedes tienen de la experiencia que ya han tenido en terreno. La inocuidad del alimento también puede comprobarse en cuanto a la dosis infectante que éste puede portar, ¿cierto? Pensemos que las dosis infectantes están relacionadas con la permanencia y crecimiento que tiene un microorganismo en el alimento. Lo veíamos en algunas transparencias previas cuando decíamos que una cierta carga de microorganismos patógenos en un alimento puede estar en muy baja cantidad y como no alcanza la dosis infectante, ¿no es cierto?, tal vez para el consumidor no revierta un peligro porque no está consumiendo la carga que le va a afectar en su salud y que va a gatillar, ¿no es cierto?, el proceso de la patogénesis. Eso tiene que ver, el alcanzar la dosis infectante tiene que ver con la capacidad que tiene ese microorganismo de sobrevivir y de llegar a multiplicarse en las condiciones ecológicas que tiene ese alimento para él. Y la capacidad competidora que tengan los microorganismos que están ahí, por ejemplo, los patógenos que portan los alimentos normalmente son malos competidores. Lo hemos visto eso en cursos previos, ¿no es cierto? Son malos competidores y eso significa que ellos tienden a sobrevivir de mala manera, por lo tanto no logran multiplicarse, o si logran multiplicarse lo hacen muy lentamente porque tienen que estar compitiendo con las otras poblaciones microbianas que sí están más adaptadas a un determinado ecosistema o hábitat alimentario. Y también tiene que ver con las características propias de ese microorganismo, porque hay microorganismos que son tienen más capacidad de competencia, ¿no es cierto? Ellos o son más, se adaptan más fácilmente a condiciones cambiantes del medio ambiente. Por ejemplo, se mantienen viables y multiplicándose tal vez más lento, pero sí se está multiplicando cuando baje la temperatura, o cuando suba mucho la temperatura, o cuando aumenta la concentración de sal, por ejemplo, que pueden ser factores que, o el pH, por ejemplo, aumenta mucho, entonces son factores que causan estrés en la replicación, en la reproducción de las bacterias. Hay bacterias que se van a adaptar más fácilmente a esos cambios y aún así van a poder multiplicarse. Entonces tiene que ver con las características propias del microorganismo. Y el impacto de un patógeno se relaciona en gran manera, el impacto se relaciona en gran manera con las poblaciones más vulnerables que pudieran consumir ese alimento. Por eso hay alimentos que no pueden ser consumidos por niños pequeños, por ejemplo, como los Clostridium que pudieran estar presentes en la miel, por ejemplo. Un niño chico, un niño menor de 2 años no puede consumir miel, porque hay alta probabilidad que la miel contenga patógenos esporoformantes como Clostridium, y el niño no tiene un sistema inmune aún maduro que permita sobreponerse y contrarrestar los efectos adversos de esa enfermedad. Entonces, no se aconseja que los niños chicos consuman alimentos con miel. Bien, los procedimientos o técnicas para la realización de cada uno de los análisis señalados hasta acá se detallan en las normas chilenas y las normas ISO, que determina el Instituto de Salud Pública de Chile, que depende del Ministerio de Salud de la República de Chile. Y antes de continuar, quiero dejar aclarado que ustedes deben revisar su manual de laboratorio, que también está en la plataforma, porque allí están los métodos, ¿no es cierto?, tanto para recuento de indicadores como para la búsqueda y determinación de ciertos patógenos. Ahí están los métodos. Además está toda la introducción que se ha planteado en varias de las transparencias de la cátedra y las que están aquí también. Usando y alternando la lectura del manual junto con estas transparencias
fundamentalmente las de práctico, ustedes debieran responder gran parte de las preguntas de la prueba parcial de proceso diagnóstico. En esta transparencia vamos a revisar con mayor detalle una transparencia que había sido descrita en la cátedra, pero hubo algún desperfecto del audio y no se grabó. Entonces la voy a repetir, porque estamos a tiempo todavía para repetirlo. Para hacer recuento de indicadores, lo que hacemos en las diferentes normas que aparecen explicitadas por el Instituto de Salud Pública para evaluar inocuidad alimentaria, se presenta este sistema que es un recuento viable mediante el cual debemos hacer una primera dilución de la muestra y luego sembrar en placa y hacer recuento de colonias. Por eso se llama recuento viable. Entonces, lo primero que hacemos es preparar diluciones de la muestra. Supongamos que tenemos un queso y vamos a hacer análisis de la inocuidad respecto de la carga de indicadores que puede traer ese alimento. Entonces tenemos que hacer diluciones en base 10. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo saco 10 gramos del queso, de la unidad de queso, saco 10 gramos y los voy a diluir en 90 ml de un solvente. Un solvente que puede ser agua destilada estéril o puede ser algún caldo simple, como un caldo peptonado, por ejemplo. Tomo 10 gramos del queso, los disuelvo, ¿no es cierto?, los muelo bien y los disuelvo dentro de los 90 ml de solvente y he diluido 10 veces la muestra de queso. He obtenido entonces una dilución 10 a la menos 1. He diluido 10 veces ese alimento. Luego me dice el método que yo debo diluir por segunda y por tercera vez. Por segunda vez, ¿no es cierto?, en otros 90 ml debo agregar 10 ml de la disolución de mi alimento que tenía en la dilución 10 a la menos 1. Diluyo entonces y en la segunda dilución he diluido en el fondo 100 veces el alimento. Por lo tanto, obtengo la dilución 10 a la menos 2. Y así, si hago una última y tercera dilución, ¿no es cierto?, yo saco 10 ml de nuevo de la dilución que tengo 10 a la menos 2 y la agrego a 90 ml del solvente que tengo en la última botellita y he obtenido una dilución de 10 a la menos 3. O sea, en esa botellita está diluido la muestra de queso en 1000 partes. Por eso es 10 a la menos 3. Es la milésima parte del queso la que está disuelta ahí. Debo sembrar estas diluciones en duplas de placas con un medio de cultivo selectivo indicador, que es el adecuado para el microorganismo indicador que yo estoy estudiando, que estoy analizando, que estoy haciendo recuento, digamos, cuantificando. Entonces, de la botellita 10 a la menos 1 saco 0,1 ml y la siembro en superficie, ¿cierto?, sobre una de las dos plaquitas que está más abajo, las plaquitas de color naranjo. Y distribuyo el inóculo en la superficie del agar en forma de tapiz. ¿Se acuerdan la forma que teníamos de sembrar el antibiograma? Eso es una siembra en tapiz, no es una siembra en estrías. Tengo que distribuir homogéneamente todo el inóculo del 0,1 ml sobre la superficie de la placa. Tomo otro 0,1 y hago un duplicado, ¿cierto? Siembro 0,1 ml del frasquito 10 a la menos 1 sobre la superficie de la otra placa y la siembro de la misma manera, ¿no es cierto?, en tapiz en toda la superficie de ese medio de cultivo selectivo indicador. Lo mismo hago con un 0,1 ml de la dilución 10 a la menos 2 que siembro en una placa, la distribuyo en forma de tapiz y tomo nuevamente otro 0,1 ml y lo siembro en la otra placa. Y he tenido una siembra en duplicado de esa dilución. Y lo mismo hago con la dilución 10 a la menos 3. Dependiendo del indicador que yo busco y todas esas indicaciones, tanto de los medios de cultivo, ¿no es cierto?, como las horas y la temperatura a la cual voy a incubar las placas, eso va a depender del indicador que yo ando buscando, del tipo de indicador que yo ando buscando. Entonces, supongamos que en el ejemplo estamos buscando un indicador
que yo debo revisar las placas a las 48 horas después de haberlas incubado a 37 grados Celsius. Podría haber sido a 24, a 35 grados Celsius, 24 horas a 35 grados Celsius, pero eso va a depender del microorganismo. Saco las placas de la estufa y voy a obtener resultados como lo que está acá. ¿No es cierto? Son 6 plaquitas. Yo saqué a las placas de arriba, les saqué la fotografía porque muestran muy bien el degradé o la disminución del número de colonias desde la derecha hacia la izquierda. Van disminuyendo el número de colonias, ¿se fijan o no? ¿Dónde hay más colonias? En el de la izquierda. ¿Dónde hay un poco menos? En el del medio. ¿Y dónde hay mucho menos? En la del extremo izquierdo. Cada una de estas placas tiene su duplicado abajito. Abajito. Si el método de dilución fui muy estricta, fui muy exacta para diluir muy bien la cantidad de queso que saqué de la muestra y luego sembré muy bien, ¿cierto? Una cantidad, un volumen muy bien homogenizado y lo esparcí muy bien sobre la superficie de las placas, entonces yo obtengo colonias bien separadas unas de otras y puedo contarlas, puedo percibirlas unas de otras como distintas. Si ustedes se dan cuenta, la placa que tiene más colonias, no sé si se habrán dado cuenta, pero esa es la dilución 10 a la menos 1. La que viene a continuación hacia la izquierda es la dilución 10 a la menos 2 y la del más extremo hacia la izquierda es la dilución 10 a la menos 3. De tal manera que en la dilución 10 a la menos 2 debiera haber una décima parte de la cantidad de colonias que crecieron en la primera dilución. Y en las últimas 2 placas, ¿cierto? Con su duplicado, la última placa de la derecha debiera haber la décima parte de la que contiene la dilución 10 a la menos 2 para que el método esté correcto. Ahora yo tengo que contar, porque este es un recuento viable. Yo lo que cuento son colonias. ¿Se fijan que ahí hay colonias que tienen un color determinado? ¿Se acuerdan del nombre de este medio cultivo? Por el color del medio cultivo, el que está en la placa, y también por el color de las colonias. ¿Recuerdan cómo se llama ese medio cultivo? Ese es Agar McConkie, ¿cierto? Y las colonias que ustedes visualizan ahí muy fucsias son muy sospechosas de bacteria fecal, de Escherichia coli, una bacteria fecal. Entonces, yo voy a contar solo las colonias que tienen la característica de la sospechosa, decíamos, ¿se acuerdan? Porque este es un medio cultivo selectivo indicador, el McConkie. Entonces voy a contar solo las que tienen la característica que yo busco, que es el color fucsia. No cuento colonias de otro color en cada placa. ¿Cómo voy a contar y voy a decir cuál es la cantidad de microorganismos fecales que tiene la muestra? Porque dice el método que yo debo elegir la dupla de placas que tiene entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia, o sea, colonias, entre 30 y 300. ¿Por qué entre 30 y 300? Porque menos de 30 representa alto riesgo de error y sobre 300 también tiene mucho error estadístico ese número. Entonces, entre 30 y 300 estamos más o menos seguros de que vamos a obtener un número correcto, del cual vamos a tomar decisiones en relación al lote de unidades de ese alimento. Por ejemplo, yo tengo arriba 42 y abajo puedo tener 53, 54. Entonces yo sumo y saco un promedio. Me da, por ejemplo, 46 de promedio. Entonces ¿qué promedio tengo? Abajo en la fórmula que está en el recuadro dice promedio en unidades formadoras de colonia, tengo 46 unidades formadoras de colonia. Dice, debo multiplicarlo por el recíproco de la dilución donde se hizo el recuento. ¿En cuál de las duplas de placa yo hice el recuento? ¿En cuál dilución? En la del medio, ¿no es cierto? La que fue obtenida en la dilución 10 a la menos 2. Por lo tanto, el recíproco de la dilución 10 a la menos 2 es 10 elevado a la 2. Ese es el recíproco del menos 2. ¿Se acuerdan de su clase de matemáticas en el liceo? Entonces tenía 46 por 10 elevado a 2. Dice nuevamente por 10
¿Por qué por 10 de nuevo? Porque yo sembré 0,1 ml y yo tengo que informar números enteros, no puedo informar parcialidades, ¿cierto? O fracciones. Entonces multiplico para poder informar por ml. Y ahí yo obtengo el número que voy a informarle al dueño de los quesos que me los trajo al laboratorio, ¿no es cierto? Le voy a decir cuánta cantidad de unidades formadoras de colonia de ese indicador tengo en 1 gramo de su alimento que me trajo. Entonces yo diré, por ejemplo, en el caso de las 46, son 46 por 10 elevado a 2 por 10. O sea, son 46 por 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia por gramo. Este método del recuento viable tiene límites de sensibilidad. Todos los métodos de analitos tienen sus límites de sensibilidad de aquel método. Eso ya lo han estado aprendiendo en sus otras unidades de diagnóstico. En el caso del diagnóstico de los alimentos, de la inocuidad de los alimentos, tenemos también un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es o indica la menor cantidad de microorganismos que ese método puede medir con exactitud o con confianza estadística. Y el límite superior es la mayor cantidad de recuento que puede medir ese método con confianza estadística, un número seguro, confiable, para tomar decisiones respecto del lote. Entonces, en el caso del límite inferior, la pregunta es, ¿cuál es el menor número de colonias que yo puedo contar con confianza al realizar el proceso de recuento con estas tres diluciones? ¿Cuál es? Es contar el menor número de colonias en la dilución menor. ¿Cuál es la dilución menor? -1. ¿Y cuál es el menor número de colonias que puedo contar en la dilución a la -1? 30. Entonces diré que mi límite inferior será, porque tengo que ocupar la fórmula, 30 por 10 elevado a 1, que es el recíproco de la -1, por 10 elevado a 1 por 10. Y eso me da un total de 3 por 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia por gramo. Ese es el límite inferior. El límite superior va a tener que ser obtenido en la última dilución que yo preparo, que es la 10 a la -3, y ahí tendré que tener presente cuál es el número más alto que yo pudiera informar que todavía tiene confianza estadística, que es un número confiable, seguro. 300 unidades formadoras de colonia. Si fueran 300 en promedio, entonces al aplicar la fórmula sería 300 por 10 elevado a 3 por 10. Y eso me da un resultado final de 3 por 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por gramo. Ese es mi límite superior. Si ocurriera que yo tengo, en vez de 46 o de 30 incluso, yo obtuve 18, ese es mi promedio, 18 unidades formadoras de colonia en la dilución 10 a la -1. Yo no puedo decir que, o informarle al dueño que yo obtuve un recuento de 18 por 10 elevado a 2. No puedo decirle eso. Porque ese número no es confiable estadísticamente, tiene mucho error, podría ser 18, un poco más, o podría ser un poco menos. ¿Qué número es? No lo sé. Entonces yo lo que yo sí puedo informar con certeza, con responsabilidad desde el laboratorio, es decir, solamente que lo que obtuve en el recuento es algún número menor que 3 por 10 elevado a 3. Es algún número, no puedo decir cuál porque no lo sé con certeza, es algún número menor que 3 por 10 elevado a 3. Eso sí es lo único que puedo decir con certeza porque me tengo que mover solo hasta el límite de sensibilidad inferior del método. Algo parecido ocurre con el límite superior, ¿no es cierto? Entenderán que si yo tengo 400 colonias, no puedo decir que obtuve 4 por 10 elevado a 6. No, tengo que decir que es algún número mayor que 3 por 10 elevado a 6. Entonces le pongo los signos, mayor o menor, delante de los números, para indicar que me salió
un recuento que estaba por sobre el límite de sensibilidad del método o estaba por debajo del límite de sensibilidad del método. Esto que tengo acá son fotocopias de algunas imágenes del reglamento sanitario. Por ejemplo, tenemos diversos tipos de alimentos. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos postres lácteos no acidificados en envase original de fabricación. Después, más abajito dice quesillos, queso fresco, queso de chacra o queso de suero. Más abajo están los quesos madurados y los no madurados. Y en la página de al lado es un corte y pegue de dos páginas bastante distintas, ¿cierto? Porque allí llegamos a los cárneos, que ya tiene el grupo de alimentos del número 10. Están la carne de ave cruda, las cecinas cocidas, las cecinas crudas y las cecinas crudas maduradas, ¿no es cierto?, como ejemplo. Entonces yo les quiero mostrar una cosa de cómo aparece esta información en el reglamento. A ver, hay una pregunta en la prueba que siempre tiene dificultades para ser contestada, porque confunden conceptos. ¿Qué es el reglamento sanitario? ¿Qué son los criterios microbiológicos que están en el reglamento sanitario? Son los criterios de límites de microorganismos que me van a permitir a mí, como asesor o como médico, como gerente, ¿cierto?, encargado de una fábrica alimentaria, tomar la decisión sobre la inocuidad o aptitud de consumo del alimento que estoy produciendo en mi empresa o que están produciendo mis pequeños productores. Entonces, la información que viene en el reglamento son los límites de aceptación o de rechazo. Eso es lo que viene. Entonces, yo lo que tendré que hacer con mi alimento es, primero, enviarlo al laboratorio para chequear qué cantidad de microorganismos hay en el alimento que yo estoy fabricando, que yo estoy produciendo. Y luego comparar ese número con lo que viene en el reglamento para ver si está dentro de los límites o está fuera del límite superior permitido para señalar aptitud de consumo de ese alimento. Eso tiene que quedar muy claro porque esto se les confunde después en la pregunta de prueba. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Lo vamos a volver a repetir. Entonces, revisemos, por ejemplo, ahí donde dice queso fresco, queso chacra, queso suero, ahí alcanzan a leer ustedes. Están los parámetros que dice el criterio que deben ser evaluados o revisados, estudiados, analizados, ¿no es cierto?, en estas muestras. Dice que los parámetros son las enterobacteriáceas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella en 25 gramos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de estos son indicadores? ¿Cuáles de estos son patógenos? Miren, revisemos más adelante la información que existe. Entrega más información, decíamos en las diapositivas anteriores, que dice que habla sobre los planes de muestreo para cada parámetro. Entonces, el plan de muestreo tiene categoría, la categoría de peligrosidad del alimento, y tiene las clases en relación a esa categoría. Mientras más alta la categoría, obviamente, las clases van a disminuir, porque no tenemos muchas posibilidades para determinar o para llegar a la conclusión de si el alimento es peligroso o inocuo para la salud del consumidor, ¿cierto? Porque ya vamos superando cierto nivel de peligrosidad del consumo de ese alimento. Entonces, por ejemplo, quedémonos en un parámetro particular en enterobacterias, por mostrar cómo funciona esto. Dice que según este parámetro, el quesillo, queso fresco, queso de chacra pertenece a la categoría 6 de peligrosidad. Por lo tanto, se debe evaluar su aptitud en 3 clases. Puede ser un alimento, en relación a las enterobacterias, puede ser un alimento aceptable, rechazable o medianamente aceptable. Incluye un criterio más, ¿no es cierto?, o un elemento más para considerar que todavía podría ser aceptable aun cuando traspasara cierto nivel de carga o de recuento de microorganismos indicadores en ese alimento. ¿De cuáles indicadores? De las enterobacterias. Dice que obligadamente yo debo tomar 5 muestras para que se cumpla este criterio. En este parámetro debo tomar 5 muestras del lote, representativas del lote. Y me dice que solamente
una de las 5 puede estar entre el límite inferior M minúscula y el límite superior M mayúscula. Una sola puede estar entre esas dos para que mi alimento todavía sea medianamente aceptable. O sea, pueda ser consumible. Pero una sola muestra que traspase o se iguale a la M mayúscula hace que mi alimento sea rechazable. Aunque tenga una muestra de las 5 entre M minúscula y M mayúscula. Por el solo hecho de tener una sola que es igual o superior a la M mayúscula, ya ese alimento es rechazable. Bien, hagamos otro. Dice, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Dice que en relación a este alimento, este parámetro lo categoriza como como categoría 6. Por lo tanto, las clases son 3. Aceptable, medianamente aceptable o rechazable. Así puede ser categorizado este alimento. No tengo más opciones o menos. Dice que debo tomar 5 muestras del lote, de las cuales una sola podría tener entre 10 y 10 a la 2 microorganismos. 10 o 10 a la 2. No más. Una sola. Y ese alimento, ese lote, todavía es medianamente aceptable. Pero una sola de las 5 que fuera igual o superior a 10 elevado a 2 hace que todo mi lote sea rechazado. Todo el lote, que no es menor. Si ya ha producido 50 quesos, o para un pequeño productor haber producido 30 unidades de queso y que estén todas contaminadas con una excesiva carga de indicador, está frito, tiene que eliminarlos, tiene que botar esos quesos. Ahora nosotros sabemos, algunos más que otros, sabemos que rara vez esos quesos los van a ir a botar, o esos embutidos, o esos pedazos de carne, lo que sea, rara vez se va a ir a botar. Los venden a otro grupo de consumidores que no tiene idea de nada, entonces los va a comprar igual. O, si somos responsables, les decimos, por ejemplo, si es queso, por favor, te voy a vender estos quesos, pero estos quesos no deben ser consumidos de manera cruda, usted debe cocinarlos, écheselo a los huevos, haga queso en pasteles, póngaselo al pastel de papa, póngaselo a las pizzas, pero no lo consuma crudo. ¿Estamos claros? Ya. Bueno, esa es una manera de ser responsable, pero en realidad no debiera ocurrir aquí. No debieran venderse quesos que tienen una alta concentración de indicadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el indicador muy alto indica que ha aumentado la probabilidad de que aparezca o que esté presente un patógeno que está relacionado con ese indicador. Entonces, eso es lo peligroso y para eso sirven estos métodos microbiológicos, para ir entregando información que nos permita a nosotros adelantarnos al peligro, adelantarnos al daño que podamos hacerle a otros. A ver, veamos este de acá abajo que dice salmonela en 25 gramos. ¿Ya? Dice que este alimento, el quesillo, queso fresco, queso chacra, ¿no es cierto?, es un alimento considerado en categoría 10, por eso tiene 2 clases. Solamente respecto de este parámetro puede ser considerado como aceptable o rechazable, no hay un término medio. Entonces dice que para evaluar esta aptitud del alimento, esta aptitud de inocuidad o de consumo, deben tomarse 5 muestras, de las cuales 0, ninguna, podría estar entre el límite inferior, que es 0, y M mayúscula, que no existe siquiera. Ni siquiera existe. Entonces, significa que no puede haber ni siquiera una sola colonia sospechosa multiplicándose o apareciendo sobre la superficie del medio de cultivo selectivo indicador que usamos en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Porque será un ejemplo para salmonela. Hay otros patógenos, dijimos, como listeria. Puede haber en otros alimentos una probabilidad alta de tener listeria, entonces el reglamento va a considerar listeria monocitógenes para evaluar la aptitud de consumo de ese alimento. A ver si hay alguna cosa interesante por acá. Bueno, ustedes lo revisan, después me hacen preguntas de cualquier cosa que encuentren interesante o que a ustedes les llame la atención en el reglamento. Muchos estudiantes me preguntan, profesora, acá abajo hay unos puntos, dice
el punto 3 entre paréntesis, y acá abajo dice punto 1.10 del artículo modificado en el sentido de reemplazar las cantidades de los productos enterobacterias estafilococo por las actuales conforme. Esos son los apuntes o las indicaciones que pone el revisor de este criterio, los asesores del reglamento sanitario del alimento. Entonces van revisando esto y van dejando como un acta, no sé si me entienden el concepto, van dejando un registro de los cambios que van haciendo y de las sustituciones que van haciendo respecto del documento anterior sobre el cual trabajar. Entonces dejan ahí un manifiesto, ¿no es cierto?, para constancia. Y va llenándose de constancia, ¿no es cierto?, a medida que se va revisando todos los años se está revisando el reglamento sanitario de los alimentos. Ustedes van a ver que hay muchas actualizaciones. Actualización de enero del 2019, actualización de enero del 2020, actualización, y así van a seguir las actualizaciones. Siempre se está revisando. La guarda azul con letras rosadas que tengo abajo, recuerden, de la transparencia anterior, corresponde a la fuente de la revisión de enero del 2019 de este reglamento sanitario. Pueden buscarlo en internet y pueden revisarlo, ¿no es cierto?, y compararlo con lo que yo tengo, ir sacando conclusiones, ojalá comparar con lo que yo les voy entregando para que vayan estudiando. Bien, vamos a ver una revisión muy somera de la detección de patógenos como método microbiológico de análisis o inspección de alimentos, inspección microbiológica. Recalco que ustedes tienen que revisar estos métodos más en extenso en el manual que está en la plataforma junto con la presentación de las clases teórica y práctica. Hay las normas chilenas que están encargadas de presentar los métodos más adecuados o los que están siendo utilizados como forma estándar de análisis. Se encuentran distintos tipos de agentes patógenos en estas normas. Por ejemplo, el aislamiento y determinación de salmonela se encuentra en la norma chilena 2650, oficio 2002. Así como el aislamiento y determinación de Listeria monocytogenes, ¿no es cierto?, está en su propia norma, el aislamiento de Vibrio cólera y también puede ser el aislamiento de Clostridium perfringens, como los más comunes, no son los únicos. Uno de los patógenos más comunes que aparecen mencionados en los parámetros microbiológicos de varios y diferentes tipos de alimentos está el de la salmonela en distintas especies. Especies de salmonela en 25 gramos, decimos, aparece así mencionado en los parámetros de los criterios. ¿Qué producen las salmonelas? Enfermedades que en genérico se denominan salmonelosis. Un tipo de salmonelosis es la fiebre tifoidea, ¿cierto? Pero las salmonelas producen diversas manifestaciones de enfermedades entéricas o gastroentéricas, ¿no es cierto?, con manifestaciones más o menos graves dependiendo del tipo de salmonela que esté afectando y las condiciones del paciente. El periodo de incubación de esta enfermedad es entre 5 y 72 horas. En algunos casos podría ser muy rápida, entre 6 y 18 horas la manifestación de los signos clínicos. Entre los signos que se presentan están algunos, digamos, signos propios de las intoxicaciones alimentarias, de las enfermedades de transmisión alimentaria, como es la diarrea, el vómito, el dolor abdominal, la fiebre, ¿no es cierto?, la deshidratación, el decaimiento. Pero en el caso de las salmonelosis, la deshidratación y el decaimiento puede llegar a niveles muy peligrosos en el paciente, sobre todo dependiendo del grupo etario del paciente, especialmente en los niños y en las personas de la tercera edad. ¿Cómo actúa esta bacteria patógena, ¿no es cierto?, produciendo una infección gastrointestinal de carácter grave, que puede provocar septicemia por destrucción de tejidos, ¿no es cierto?, e incluso la muerte, como acabo de mencionar. ¿Quiénes son o cuáles serían, por ejemplo, portadores? Se habla de portadores temporales o permanentes. Hay personas que dentro de su piel o en su piel, digamos,
y en su intestino portan cierta flora microbiana que para ellos llega a ser una flora normal, porque ellos son portadores normales de esa flora y que no son microorganismos de la flora normal o bioflora que normalmente está descrita para nosotros que somos humanos, ¿no es cierto? Son casos raros, pero ellos tienen elementos, ¿no es cierto?, adhesinas y tienen condiciones fisiológicas que permiten la permanencia de ese patógeno en su intestino y con replicación incluso dentro de él, que no significan y no revierten, ¿no es cierto?, un daño para el que lo está portando. Entonces pasan inadvertidos, pero ellos, ¿no es cierto?, van diseminando en sus restos fecales que dejan en alguna parte y en sus mismas superficies corporales, van diseminando este patógeno. Si trabajan en un ambiente de manipulación de alimentos, ellos van dejando cierta carga de salmonelas en todo lo que tocan. ¿Cómo se controla la infección o la diseminación de este patógeno en los ambientes alimentarios? Evitando, ¿no es cierto?, que entre al ambiente alimentario las salmonelas que provienen de la producción propiamente tal de ese tipo de alimento. Por ejemplo, nos queda claro todo lo que tiene que ver con carnes de aves y la producción de huevos. Todo lo que ingrese de aves, sean vivos, muertos, ¿no es cierto?, o trozados, los huevos incluso al ambiente alimentario donde se preparan alimentos en base a la carne de ave o a huevos, va a quedar contaminado ese ambiente si no se pone un cuidado muy efectivo en la limpieza y desinfección de todas las superficies. Y el cuidado incluso, ¿no es cierto?, de los manipuladores y del evitar, ¿no es cierto?, por medio de barreras de bioseguridad, que esos microorganismos traspasen ciertas áreas, vayan traspasando áreas desde las más inseguras hacia las más seguras. En los lugares más seguros, ¿no es cierto?, o el área más estéril de una línea de proceso dentro de una fábrica alimentaria, es donde debe haber menor carga de microorganismos, porque es donde el proceso tecnológico está mucho más débil y abierto a la contaminación, porque probablemente, por ejemplo, para hablar en castellano, para que ustedes me entiendan, porque probablemente en una de esas últimas etapas ya no va a haber otro proceso, otro punto crítico de control, ¿no es cierto?, donde pudieran morir o al menos quedar muy estresados los microorganismos que pudieran ir a ese alimento. Entonces ya está muy próximo a ser envasado y a ser distribuido para su venta. Entonces eso va aumentando el peligro a medida que nos vamos acercando a las zonas más estériles, donde el alimento está más propenso a ser multiplicado y no tener control de seguridad. Como ejemplo de patógeno, vamos a revisar lo que dice la norma chilena 2675, oficio 2002, sobre la metodología para realizar la determinación de la presencia o ausencia de la salmonela en un alimento. Este es el método para todas las detecciones de salmonela que traen los distintos criterios que buscan, ¿no es cierto?, el análisis o la determinación, presencia o ausencia de este patógeno. Dice el método que deben pesarse 25 gramos de la muestra y diluirse en un medio de cultivo recuperante en 225 ml de ese caldo. Entonces, 25 es a 225 como 1 es a 9. Eso significa que hacemos una dilución de 10 elevado a la menos 1 de la muestra, en esta proporción de muestra y caldo, APT. Y dice que eso debo llevarlo a incubación en una estufa a 35 grados Celsius por 16 a 20 horas. Nosotros normalmente realizamos este análisis en la tarde, cosa que le damos el tiempo necesario para volver al otro día temprano a revisar el resultado. Presencia o ausencia de
de crecimiento, de desarrollo microbiano dentro del matraz. Este es un caldo no excesivamente selectivo, es un caldo de preenriquecimiento. ¿Cuál es el objetivo de un caldo de preenriquecimiento? Es lograr que las pocas bacterias que pudieran estar sobreviviendo, muy estresadas, medio muertas o más o menos vivas, pueda darle la oportunidad de empezar a recuperarse, ¿no es cierto?, salir de su fase de latencia y rápidamente empezar a retomar la fase de crecimiento exponencial, cosa que nosotros podamos poner de manifiesto su presencia en ese alimento. Luego dice que cuando el caldo está turbio, ¿cierto?, después de esas horas de incubación, yo tengo que traspasarlo a 2 medios de cultivo, a 2 caldos, 2 tubos, ahí hay 2 tubitos representados, que son de un caldo selectivo, el caldo selenito y el caldo Rappaport. Toda esta descripción y las características de cada medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, están descritos muy bien en su manual. En el tubo de caldo selenito yo voy a agregar 1 ml de lo que viene en el matraz, ¿no es cierto?, APT, donde disolví y incubé la muestra. Y en el caldo Rappaport yo voy a, en el selenito dije 1 ml y en el Rappaport es 0,1 ml que voy a agregar. Lo pongo a incubar nuevamente el caldo Rappaport por 24 horas a 42 grados. A 42 grados Celsius, y en el caso del caldo selenito lo voy a incubar por 24 horas a 35 grados Celsius. O sea, el crecimiento en caldo Rappaport es para una bacteria que tiene condiciones de resistencia frente a las altas temperaturas. Es termorresistente, ¿cierto? Bien. Una vez que saco los tubos, por ejemplo, están los tubitos esos que están en la fotografía. El matraz que está en la fotografía está turbio, porque disolvimos la muestra que venía para sacar la fotografía, en realidad, una muestra. Disolvimos los 25 gramos de la muestra en los 225 ml del caldo APT y lo llevamos a la estufa, y luego cuando está turbio lo hemos sacado al otro día y vamos a sembrar los tubos, uno celeste y otro de color amarillito, ¿no es cierto?, como es el caldo selenito. Saqué los tubos de la estufa después de la incubación, como está en la figura de más abajo, donde aparecen unas plaquitas de colores rojitos y naranjos o anaranjados. Uno es de agar XLD y el otro es el agar Rambach. También puede ser ocupado un medio de cultivo SS, dice, pero acá en el laboratorio usamos el Rambach y el XLD. Sembramos por estrilla un inóculo con asa. Obtenemos inóculo del tubo con crecimiento positivo de caldo selenito, y también obtenemos inóculo del caldo positivo con crecimiento, ¿no es cierto?, y turbidez, obviamente, del caldo Rappaport. En ambos casos, ¿no es cierto?, sembramos 2 placas, una de XLD y otra de Rambach. Y llevamos estas placas, las 2 que sembramos con selenito y las 2 que sembramos con el cultivo en Rappaport, las llevamos a la estufa a 35 grados Celsius por 24 hasta 48 horas, dice, que debemos cultivarla. Yo la saco de la estufa y busco las colonias sospechosas de salmonela en cada una de las 2 placas. En el XLD yo busco colonias, las colonias sospechosas van a ser colonias transparentes con o sin centro negro. Eso hay que tener mucho cuidado, porque normalmente en el laboratorio buscamos lo que tenga un precipitado negro, o sea, colonias con centro negro. Y no necesariamente las diversas especies de salmonela van a producir este precipitado negro. Por sulfuro de hidrógeno, ¿se acuerdan? Que se mezclaba con una sal férrica y formaba un precipitado negro de azufre, el sulfuro de hierro, por ejemplo. En el caso del Rambach se van a generar colonias que, si son sospechosas de salmonela, son colonias rojas o incoloras para el otro medio cultivo, que es Salmonella shigella. En el caso del Rambach buscamos colonias rojas. Y
lo mismo, vamos a buscar el mismo tipo de colonia sospechosa en los medios que sembramos con el caldo Rappaport. Dice el método que yo debo seleccionar 5 colonias sospechosas en cada placa. En cada placa selecciono 5 y las traspaso a otra placa donde voy a formar un cultivo puro, ¿no es cierto? Tienen la idea de los conceptos que tenemos que usar de nuestra materia pasada y básica de microbiología, porque el lenguaje es el mismo. Las sembramos las 5 colonias sospechosas en placas de un agar nutritivo, un agar sólido nutritivo. Y las llevamos a la estufa nuevamente por 18 a 24 horas a 35 grados Celsius. Luego que hemos multiplicado esos cultivos, ¿cierto? Esas colonias, vamos a realizar las pruebas que nos permiten identificar con certeza que se trata de salmonela y no de otra enterobacteria similar. Les puse ahí una fotografía con algunos de los tubos que ustedes recordarán. Yo espero que recuerden por los colores cómo se llaman estas pruebas, ¿cierto? Las pruebas, ¿no es cierto?, o medios de cultivo. Tenemos que realizar las pruebas en el medio de cultivo TSI. Ahí realizamos la fermentación de 3 hidratos de carbono. En el tubo con urea nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, la producción de amonio. En el tubo de Lía evaluamos la descarboxilación de lisina y deaminación de lisina. ¿Se acuerdan? Puede ser con o sin producción de sulfuro de hidrógeno. Y el rojo metilo también, que es verificar la fermentación de la glucosa, también lo verificamos en el TCI, y el indol lo verificamos, la producción de indol la verificamos en el tubo de agar mío, ¿no es cierto? Dice que al final todas las pruebas, a pesar de los resultados de las pruebas, todas deben ser confirmadas. Las salmonelas deben ser confirmadas por medio de métodos serológicos, como aparece la última figurita de abajo, donde aparecen antisueros específicos para diferentes especies de salmonela de importancia médica, y debe ser evaluada, ¿no es cierto?, si lo que tenemos ahí creciendo como muy sospechosa de una especie de salmonela pertenece a algún serotipo patógeno o no. ¿Cómo informamos este resultado para cada placa de medio selectivo indicador, como está arriba? Decimos que hay presencia o ausencia de salmonela en 25 gramos de muestra. Entonces, si finalmente con las pruebas bioquímicas nos dice que no es una salmonela, que es otra bacteria que se le parece, pero no es una perteneciente al género Salmonella, entonces decimos que salmonela en 25 gramos de muestra está ausente. ¿Por qué salmonela en 25 gramos de muestra? Porque yo utilicé 25 gramos de la muestra para llevarlos al caldo, ¿no es cierto?, de reconstitución o de preenriquecimiento.